Como en todos los cursos de Baxi 3, este no será la excepción y vamos a crear un proyecto muy completo de cómo crear una web API profesional. Pero antes de hacer esto, necesito primero fijarme en lo que es el modelamiento de nuestra base de datos. Siempre recibo preguntas de alumnos que me dicen, profesor, ¿por qué hacemos tanta teoría? Vayamos de una vez al código de C#. Pero déjame decirte esto. Los datos representan nuestro caso de estudio y modelarla de la mejor manera es nuestra obligación. Pero a veces suceden casos donde, a pesar de tener un excelente diseño, no podemos protegerla contra data o información errónea o data ilógica. Para entender mejor qué significa normalización, que ese es el tema de este capítulo, la normalización dentro de una base de datos, imagina que tenemos una colección de data que representa una nómina de pago de una empresa, de empleados de una empresa. Aquí puedes ver en la figura que tengo una orden de pago de salario para Juan Pérez. Esta orden de pago, este pago se realizó, bueno, $1000 le pagaron a esta persona y la fecha en que le pagaron este salario fue el 11 de enero del 2020. Y aquí le indica la fecha de nacimiento del empleado. El 1 de enero del 2000 fue la fecha en que este empleado nació. Bien, eso es correcto. Eso es un récord que representa la orden de pago, la boleta de pago de este empleado. Y tenemos otra boleta de pago también para Juan Pérez. El salario ahora fue de 1200, la fecha de pago fue el 15 de febrero del 2020, pero aquí sucede algo interesante. Mira, la fecha de nacimiento ahora me indica que fue el 1 de enero del 2001. Es decir, estamos viendo dentro de mi base de datos, dentro de mi nómina de empleados de pagos, de que un empleado tiene 2 fechas de nacimiento. ¿Esto es correcto? Evidentemente, esto es totalmente ilógico. A este tipo de error se le denomina error de tipo de integridad de data. Y aunque no lo creas, es muy frecuente encontrar este tipo de errores en bases de datos reales de muchas empresas. Cuando esto sucede, es más que un error de solo mala data o bad data. Este es un problema de diseño de base de datos. Específicamente, es un error que sucede cuando una base de datos no ha sido normalizada apropiadamente. Pero entonces, profesor, ¿qué significa? ¿Qué es la normalización? Llamamos normalización al proceso de diseñar lógicamente una base de datos, definiendo las relaciones de las tablas, la organización de las tablas y también un conjunto de técnicas para reducir la redundancia de data. Veamos a continuación algunas ventajas que nos trae la normalización de una base de datos. Por ejemplo, el primer punto tiene que ver con el data redundancy, que en español significa evitar la redundancia de datos. ¿Esto qué significa? Que al aplicar esta característica a mi base de datos, estamos eliminando la duplicación de data, además de ahorrar memoria física. También nos ayuda a organizar los datos mediante la creación de nuevas tablas en las que podemos almacenar datos relacionados. Vamos al siguiente punto que dice Data Integrity. Como su nombre lo indica, esta característica nos proporciona la integridad de los datos mediante el uso de funciones de integridad referencial del sistema de gestión de base de datos relacional que estés utilizando en ese momento. Bien, o podemos utilizar estas funciones para aplicar restricciones cuando estemos a punto de eliminar o actualizar algún dato. Vamos al siguiente punto, que es el Database Performance. ¿Esto qué significa? Que al crear tú el proceso de normalización, también vas a incluir la creación de claves primarias y de índices de valores únicos que representen a una fila, a un row. Estos índices hacen de que las consultas a la base de datos sean mucho más rápidas. Y por último, es fácil de adaptar. Una vez terminada la normalización, tú puedes agregar nuevas tablas, nuevas columnas, sin perder la integridad referencial ni el modelo lógico inicial que planteaste para tu aplicación. Pero aquí puede haber un alumno que me levanta la mano y me dice, ¿sabe qué, profesor? No necesito normalizar, así nomás, ya, ahí nomás, no me gusta normalizar. Bueno, si lo decides por tu cuenta, está bien, pero déjame primero advertirte qué problemas podrías tener si no normalizas tu base de datos. Tendríamos estos principales problemas: una anormal inserción, una anormal actualización y una anormal eliminación.
Básicamente estos errores se llevan a cabo porque no existe integridad referencial entre las tablas y también porque hay un alto grado de redundancia de datos. Por ejemplo, si queremos actualizar un récord en particular, ¿qué pasaría si tengo 5 veces duplicado el mismo récord en mi base de datos? ¿A cuál de esos 5 récords debería yo actualizar? Por ejemplo, si quiero eliminar a un alumno y tengo mal diseñada mi base de datos, en vez de eliminar solo el alumno, puede ser de que la base de datos elimine también toda la tabla Masters de cursos del instituto en los cuales el alumno estuvo matriculado. Bien, estos son algunos errores que pueden pasar y que suceden en el mundo real cuando no tengo debidamente normalizada una base de datos. Ahora, ¿cuáles son los pasos de la normalización? Esa también es una muy buena pregunta. Realmente existen teóricamente 5 formas normales, pero lo recomendable es solo aplicar las 3 primeras, que se llaman con esta nomenclatura: primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal. Así que cuando veas más adelante 1FN es el acrónimo de la primera forma normal. Si ves 2FN significa la segunda forma normal y 3FN, ya lo sabes, tercera forma normal. Sí, yo sé que quieres hacer un ejemplo para comprender y redondear toda esta idea de normalización de una base de datos. Lo vamos a hacer a continuación. Mira, lo que sucede es de que una empresa, un instituto de computación informática, nos ha solicitado desarrollar una aplicación que nos permita dar mantenimiento, administrar los cursos de su institución. Básicamente lo que requieren es crear una aplicación en .NET que permita dar de alta nuevos cursos, también actualizar los cursos, dar de baja algunos cursos. Actualmente el manejo de esta data la llevan a cabo utilizando hojas de Excel y también utilizan documentación física. Entonces, en base a las entrevistas que hemos tenido con las personas encargadas y también con la documentación, los documentos que nos han enviado, hemos podido realizar este texto que define lo que vamos a crear, la aplicación que vamos a crear a futuro, que vamos a comenzar primero por aplicar las formas normales para obtener las entidades y las relaciones entre entidades que necesitamos antes de crear la aplicación, nuestra web API. Bien, entonces lo que dice acá es: un curso puede ser dictado por múltiples instructores. Asimismo, un instructor puede dictar diferentes cursos. Aquí estamos definiendo entonces que existen 2 entidades, una entidad que va a ser curso y otra entidad que va a ser instructor. Y la relación entre ellas, por lo que me indica la literatura, es de que es de muchos a muchos. Adicionalmente, el precio del curso puede variar dependiendo de las promociones que se den. Entonces, un curso puede tener un precio regular y un precio promoción. Este precio puede ser asignado a muchos cursos al mismo tiempo. De este punto puedo determinar de que la relación entre un curso y los precios es de que un curso puede tener muchos precios y asimismo este precio también puede ser asignado a otros cursos. Es decir, tenemos también otra relación de muchos a muchos. ¿Qué más me dice acá? Cada curso tiene un puntaje de calidad. Dependiendo de este puntaje se puede saber si es un buen curso, es recomendado o demasiado complejo. Es decir, están categorizando o están agregándole un puntaje, una calificación a cada curso. Bien, entonces esto es el texto que tengo y en función a este texto y al documento de Excel que me han pasado, voy a obtener el siguiente modelo. Estas personas en su hoja de Excel tienen esta información. Por ejemplo, a cada curso le están asignando un código. En este caso puedo ver que el curso de programación básica tiene el código C001, el curso de ASP.NET Core MVC tiene el código C002. Muy bien. Asimismo, este curso también tiene una calificación que dice que es buen curso y un puntaje que es 5. Yo creo que está al revés aquí, ¿ah? Porque si yo le pongo 5, entonces va a obtener el texto buen curso. Si le pongo 2, significa que el curso es muy complejo o no se da a entender muy bien. Entonces, dependiendo del puntaje, es que se pone una calificación al curso. Perfecto. Algo también muy interesante es de que un curso, según ellos en su hoja de Excel, puede ser dictado por muchos instructores. Y a cada instructor, ellos también le ponen un código referencial. Entonces, estamos indicando acá de que Juan Pérez, este instructor, que tiene el código M001, enseña programación básica. Otro instructor, Rodrigo Sal, con el código MM005,
Enseña también programación básica. Muy bien, entonces tengo esos dos elementos, es correcto. Estos dos instructores están a cargo de este curso, pueden enseñarlo. El precio. Con respecto al precio, también me he dado cuenta que tienen un código que lo representa. Este precio de código P00101, su precio es de $10. Muy bien. Vamos con la siguiente fila, el siguiente récord. En este caso se trata sobre el curso C0202 ASP.NET Core MVC. Y lo que noto más aquí es en la parte final, mira que este curso tiene dos precios. El precio con el código P00201, cuyo valor monetario es $50, y el otro precio COD, que es el P22140, cuyo valor monetario es $65. Como puedes darte cuenta, esta información está totalmente desnormalizada. Vamos a comenzar a normalizarlo, pero comencemos con la primera. La primera tiene una regla muy clara, muy clara, que me indica que todos los atributos, los valores almacenados en las columnas deben ser indivisibles. ¿Qué significa esto? Que el valor de una columna debe ser atómico, es decir, que no pueden existir más de un valor dentro de cada celda. Y si lo notas, aquí no se está cumpliendo ese caso, porque si voy a la columna de instructor, para la fila 1 voy a notar que existen dos instructores. Y si voy a la fila 2 voy a notar que existen dos precios CODE y dos precios valor monetario. Entonces, para poder arreglar esta estructura, vamos a tener que duplicar, crear nuevas filas. En este caso pueden notarlo, ya en la sección de abajo estoy colocando de que para programación básica se agregue una nueva fila para poder agregar al instructor Rodrigo Sal en esa nueva fila con su respectivo código. Y también va a suceder lo mismo para el precio. Estoy agregándole una nueva fila y le agrego aquí el precio. Perfecto, con el precio correspectivo. Pero también algo muy importante es que a este nivel debo reconocer cuáles son los valores primarios, los valores que representan a una fila, a un récord. ¿Qué pasaría si yo dijera curso CODE es el valor que representa a toda esta fila? ¿Es correcto? No, no lo es, no lo es. ¿Por qué? Porque hay un duplicado. Se supone de que el valor único, la primary key, la clave primaria de una tabla, de una entidad, debe ser un valor que no es repetido en otras filas. En este caso puedes notar que el curso CODE, el código del curso se está repitiendo. Claro, ahora es C01, mira, tiene una segunda fila C01 otra vez. El siguiente C02 también se está repitiendo con un C02. Pero ¿cómo soluciono este problema, profesor? Es muy simple. ¿Por qué en vez de que mi primary key solo se base en una sola columna, por qué no hacemos que se base en dos o tres columnas al mismo tiempo? Y de esta forma creamos una primary key, una llave de tipo compuesta. Es justamente lo que voy a hacer aquí. Mira, en base a curso CODE, instructor CODE y precio CODE, la unión de estas tres columnas va a crear el primary key, la llave primaria compuesta. ¿Y qué es repetible? La combinación de estos tres valores siempre va a ser único. Mira, C01, MC01, P00101. ¿Hay algo compuesto que se repita dentro de la tabla? No lo hay. La siguiente línea es C01, M005. Aquí ya hay una discrepancia, no es igual. El siguiente es C02, M0010, P00201. ¿Ves? Entonces, al crear una clave compuesta, me aseguro de que no existan filas o la representación de una fila repetida en otra. Muy bien, entonces de esta forma ya estamos agregando la primera forma normal. Recuerda la regla. El valor de cada celda, de cada columna debe ser atómico. Solo debe almacenarse un solo valor, tal como hemos hecho en su momento. Y también hay que asegurarse de que cada fila sea única dentro de la tabla. Y esto lo podemos llevar a cabo creando ya sea un valor, una clave primaria única basada en una sola columna, o también creando una primary key compuesta. No hay problema.
Perfecto, entonces ya tenemos nuestra primera forma normal, pero no es suficiente, tenemos que llegar hasta la tercera, recuerda. Vamos a la segunda forma normal. Y para esta segunda forma normal tenemos dos requerimientos que te pide. La primera, que puede ser un poco tonta decirlo porque es redundante, es que se hayan aplicado exitosamente la primera forma normal anterior. ¿Listo? Lo hemos aplicado exitosamente, así que esa ya se cumplió, marca su check. El segundo requerimiento es de que no deben existir dependencias parciales. ¿Esto qué significa? Que cada campo, cada atributo de una tabla debe estar relacionado con su clave principal. Bueno, profesor, ¿y esto qué significa? Esto significa que vamos a tener que buscar aquellas propiedades de mi entidad que no son claves primarias y buscar la dependencia que tienen contra alguna clave primaria que exista dentro de su tabla. Pero tranquilo, lo vas a aprender ahora en este momento. Es más fácil de lo que parece. Primero vamos a separar cuáles son las claves primarias de esta tabla. En esta tabla tengo yo tres claves primarias que he obtenido de mi primera forma normal. El curso code, el instructor code y el precio code. ¿Recuerdas? Porque he creado aquí una clave primaria compuesta. Entonces, estas tres primeras columnas son primary keys, son claves primarias. Luego sigue curso, puntaje, calificación, instructor y precio. Estos atributos, estas columnas, no son claves primarias. Entonces, la evaluación que voy a hacer tiene que ser sobre estas columnas, estos atributos que no son claves primarias. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Muy sencillo. Le voy a decir, por ejemplo, a la columna de curso, programación básica. Esta columna está en función a curso code, instructor code y precio code al mismo tiempo. Mira, estamos hablando del nombre de un curso. ¿Depende de estas tres columnas o solo depende de la columna curso code? Creo que ya respondiste, ¿verdad? Claro que sí. Programación básica solo depende de curso code. No depende de instructor code ni tampoco del precio code. Solo depende de curso code. Muy bien. Entonces aquí ya encontramos una dependencia. Al encontrar esta dependencia, entonces lo que yo haría en este momento es sacarla de esta tabla y crear una nueva tabla que tenga hasta el momento dos columnas. Una columna que se llame curso code y otra columna que represente al curso. Listo, ya tenemos esa primera separación. La primera dependencia la encontramos entre curso y curso code. Vamos al siguiente, el puntaje del curso. Y aquí te lo digo, el puntaje del curso depende de estas tres primary key, o depende del precio code, o depende del instructor code, o depende del curso code. ¿De quién depende? ¿De cuál de estos tres depende puntaje? Estamos hablando, el puntaje del curso depende del curso code. Ah, listo. Entonces encontré otras dependencias. Entonces tengo de que estas dos columnas dependen de curso code. Vamos con el siguiente, calificación. Para el caso de calificación del curso también sucede lo mismo. ¿Depende de quién? Del curso. Entonces ya encontré tres atributos que tienen una dependencia directa sobre una clave primaria que he encontrado, que se llama curso code. En función a eso, entonces voy a crear una nueva tabla. Esta tabla se va a llamar ahora curso y va a estar compuesta por mi primary key, curso code, curso, puntaje y calificación. Pero ahí no termina la cosa, ¿verdad? Vamos con los siguientes atributos. Instructor. Este campo instructor, ¿de quién depende? ¿Depende de curso code? ¿Depende de instructor code o de precio code? ¿De quién depende instructor? Instructor depende de instructor code. Entonces vamos a extraerlo y en función a esa extracción vamos a crear una nueva tabla que se va a llamar instructor y que va a estar compuesta por dos columnas, instructor code e instructor. Creo que ya lo comprendiste, ¿verdad? La dependencia. Y precio, ¿precio de quién depende? ¿De cuál de estas primary key depende? Ah, del primary key precio code. Entonces, en función a esta dependencia, vamos a crear una nueva tabla que se llame
precio, code, precio. Bueno, y se va a llamar precios a futuro. Ya lo tengo. Muy bien, profesor. Eso está perfecto. Entonces ya hemos evaluado todos los atributos. No me quedó nada pendiente. Ya terminé entonces mi segunda forma normal. Pero aún falta algo. Mira, ya que tenemos las tablas definidas, ¿por qué no aplicamos las relaciones entre ellos? ¿Recuerdas el texto? Sí, el texto inicial. Aquí te había dicho esto, ¿no? Un curso puede ser dictado por múltiples instructores. La relación entre curso y instructor, ¿de cuánto es? De muchos a muchos. Y también la relación entre curso y precio, ¿de cuánto es? Es de muchos a muchos. Muy bien. Entonces, volviendo a mi diagrama y teniendo aquí a curso y teniendo a instructor, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Crear una relación de muchos a muchos. Pero cuando se crea esta relación de muchos a muchos, se crea una tabla intermedia, que en inglés se le llama una tabla de tipo junction, que va a estar compuesta por las primary keys de cada una de las tablas master, vamos a llamarle. Mira, aquí es como se crea. Es una tabla intermedia compuesta por las primary keys de las tablas que lo rodean, de curso y de instructor. Aquí lo podemos ver instructor code y curso code. ¿Por qué? Porque la relación es de muchos a muchos. En esos casos es que se crea esta tabla de tipo junction. Para el caso de curso y precio también sucede lo mismo. La relación, según la literatura que me dieron, es de muchos a muchos. Entonces también se crea otra tabla junction que se va a llamar, puedes ponerle de nombre referencial, curso precio, si quieres esta tabla. ¿Sí? Aquí podemos ver que está compuesto por el precio code y el curso code. De esta forma, entonces, ya hemos aplicado la segunda forma normal. ¿Qué te pareció? Muy sencillo, ¿verdad? No es nada complicado. Vamos ahora a la tercera forma normal. Bien, ya estamos en el 3FN, la tercera forma normal. Puedes ver que ya en la parte de arriba me aparece el resultado de la segunda FN y como su nombre lo indica, para llegar a esta tercera forma normal se debieron haber aplicado la primera y la segunda forma normal exitosamente, lo cual estamos viendo que se ha producido. Ahora, la segunda regla, ¿qué es lo que dice para aplicar la tercera forma normal? Me dice que no debería haber dependencias transitivas. ¿A qué llamamos una dependencia transitiva? Esta se da cuando existe una columna que depende funcionalmente de otra columna, pero no de una columna principal. Es decir, cuando un atributo depende de otro atributo que no es primary key. Porque en sí, recuerda esto, todos los atributos de una tabla dependen siempre del primary key. Siempre dependen del primary key. Siempre va a ser así. Pero si existiera algún atributo, alguna columna que no dependa del primary key, entonces eso es algo ya anormal. Ahí tenemos un problema. Y eso es lo que trata de corregir la tercera forma normal. Por ejemplo, vamos a encontrar esto dentro de la tabla curso. Mira acá en curso. Calificación. Para que la calificación sea un buen curso, o sea muy complejo, ¿de quién depende? ¿Del curso code o depende del puntaje que tú le des? Ah, ya te diste cuenta, ¿verdad? Si yo le pongo 5, entonces el texto será buen curso. Si yo le pongo 2, el texto va a ser muy complejo. Entonces estoy viendo aquí de que existe una dependencia transitiva, es decir, una columna, un atributo depende de otro atributo que no es, porque puntaje no es una primary key. Al suceder esto, tenemos que aplicar la tercera forma normal y dividir, crear una nueva tabla en función a estas dos columnas, en función a puntaje y calificación. Entonces, quedaría de esta forma, mira. Así es como quedaría la tabla curso, curso, code y curso, y quedaría, por otro lado, puntaje y calificación. Esta es la tabla que se acaba de crear gracias a la tercera forma normal. ¿Por qué? Porque calificación depende de puntaje, porque calificación no depende de la primary key curso code. Entonces, eso es lo que sucede para la tercera forma normal. Y con esto ya tenemos nuestro modelo de entidades listo para ser creado como una base de datos con sus tablas y respectivas relaciones. Aquí podemos notar de que curso puede tener un conjunto de calificaciones. También vemos que la relación entre curso y precio es de muchos a muchos, por lo que se crea esta tabla intermedia junction, curso-precio.
También tenemos que la relación entre curso e instructor es de muchos a muchos y se crea otra tabla intermedia Jugcham curso-instructor. Bien, entonces estamos preparados para el siguiente paso, que es ya la creación del proyecto Web API y explicarte cómo vamos a trabajar lo que es el Code First y también la diferencia con el Database First. Eso lo vemos en el próximo capítulo.